Buenas Entonces, tardes. buenas tardes a la señorita Erika Garcia que está aquí con nosotros, nosotras. This is going to be a bilingual interview, so good afternoon to Ms. Erika Garcia, who's here with us. We're going to be talking about June being Pride Month. Vamos a estar hablando acerca de cómo junio es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ+. Entonces, bienvenida al programa. Díganos, trae unos invitados, invitadas también a esta conversación. No sé si quiere introducirles ahora o quiere decir algo antes de introducirles. And so welcome to the show. Again, it looks like you're bringing a couple of guests to the conversation. I'm not sure if you want to introduce them now or you want to say something first and then introduce them. Ok, voy a empezar conmigo y lo voy a empezar en inglés, después lo voy a traducir en español, perdón, después en inglés. Los invitados que tenemos son compañeros míos del grupo que consolidamos para hacer el primer festival del Pride en Windsor. Vamos a empezar con las presentaciones y a usted me ayuda con la traducción, por favor. Mi nombre es Erika Garcia y mis pronombres son ella o de ella. Me identifico como una mujer mexicana, cisgénero, heterosexual, católica y muy orgullosa de mis raíces étnicas y culturales. Tengo 2 hijos, uno de ellos se identifica como gay y estoy muy orgullosa de mis 2 hijos. Soy casada, trabajo y también tomo clases en Santa Rosa Junior College. Estoy estudiando diseño de flores y espero tener mi propio negocio algún día. También soy voluntaria en la comunidad y mi enfoque es abogar por la inclusión de la comunidad latina en todas las diferentes áreas de la sociedad y los recursos disponibles para nosotros. Hi, my name is Erika Garcia and my pronouns are she, her. I identify myself as an heterosexual, cisgender Mexican woman. I am Catholic and very proud of my ethnicity and culture. I have 2 children. One of them identifies himself as a gay individual, and I'm very proud of both of my boys. I am married and I work. Also take classes in Santa Rosa Junior College. I'm studying floristry design and hope to have my own business one day. I am also a community volunteer, and my focus is to advocate for the inclusion of the Latino community in all the different areas of society and resources. Gracias. Spencer? Hi everyone. My name is Spencer Blank. I'm so grateful to be here with you. Erika has arranged this for us. Estoy en gringo, so por favor, perdón, mi español está muy mal. Pero I am a gay male. My pronouns are he and him. I am a recent resident of Windsor, just the last couple of years since the pandemic, and I am honored to be a part of this committee that is putting on Windsor's first Pride Festival to really start building bridges and mending fences all across our community. Dice, mi nombre es Spencer, estoy agradecido de la oportunidad de estar aquí. Escucharon la parte donde dice que es un gringo y que perdonen su español. Dice que se identifica como homosexual y que es un residente recientemente llegado a la ciudad de Windsor y que es una de las personas que está participando en el primer festival de, una vez más, orgullo de la comunidad LGBTQ que va a suceder en junio en la ciudad de Windsor. So, Leanna? Hi, like Erika, my name is Leanna Lindsey. I live in Windsor as well. I am married with 3 children, and I just had a grandchild. I identify as she, her. Let's see. I work with Spencer and Erika both now with the Pride organization, and I also work with a couple of other nonprofits in Windsor as well. With her, we work for the Charlie Brown Christmas Show. We bring all the beautiful Christmas trees to the town green.
run a business called Belicana Vineyards on the town green as well. I'm a member of the Drake Creek Rancheria Band of Pomo Indians. With my work for both of the nonprofits that I work on, I set my focus on a lot of things is inclusion and diversity. I think that we need more of that in our town, and that is, I think, why Spencer and I both decided to go to Big Party. Entonces, desafortunadamente, es un poquito difícil a veces escuchar cuando habla la señorita, pero lo que capté aquí es que su nombre es Leanna. Ella es una residente de la ciudad de Windsor. Ella y Spencer han estado trabajando una vez más en este nuevo proyecto para el festival que se va a suceder en junio acerca del orgullo de la comunidad LGBTQ. Dice que ella trabaja para organizaciones no lucrativas y que parte del trabajo que se hace o que se va a hacer tiene que ver con el centro de Windsor, que le llaman el Town Green. Dice que ella reconoce que es necesario que haya más diversidad e inclusión o inclusividad en nuestra comunidad, que es muy necesitada en la ciudad de Windsor, y por eso ella está tratando de participar en y organizar este evento. Okay. Entonces, señora Erika, díganos un poco más acerca de qué es lo que están tratando de hacer y obviamente cuándo va a ser el evento y obviamente por qué es importante hacer el evento. And so the question here, señora Erika, is obviously, why is it necessary for this event to happen and when is it supposed to happen? And again, why are you inviting the community to participate? Well, I will start with some of the details of the event. So once again, I'm very happy to be part of this wonderful event. Love Wins in Windsor is how we name it. It is a family-friendly event that welcomes LGBTQIA+ community and families in general. It will be happen on June the 25th. Is the last Saturday of the month. In Windsor Town Green from 2 p.m. to 9 p.m. We will have live performances, all the event, fun activities in the kids zone, and resources fair, food, drinks, art, and a variety of vendors, including Santa Rosa Local, Rodriguez Alebrijes. And this is a free event and open for all. Spencer, you want to add some details of the event, and maybe we can move to a little part of our stories and why this is important for us, for our community, and for our families. Yeah, so thanks for that, Erika. I've lived in some of the country's biggest cities like New York, San Francisco, LA, Washington, DC. All of these places have pride festivals and have had them since perhaps the 1970s. Because this cause of equality based on the basis of gender and sexual identity has been an issue in our society for many years. But when you look at pride for a smaller town, our town by percentage is a very small minority gay that identifies anywhere on the spectrum, whether that's lesbian, bisexual, transgendered, queer at large, intersex, pansexual, any of those identities. We actually have a very small number of that in Windsor. So why is it important to do it in Windsor? The answer is, as long as we have kids in this town, we have queer kids who identify as somewhere on that spectrum. And if they don't feel comfortable to express themselves as they are, then we have not done our jobs. At the end of the day, all we want is what the heteronormative majority wants, which is to be loved and to love without fear, without, fear for our lives, fear of disapproval, fear of disappointments, fear of getting kicked out of our families, our churches, our towns, And so we intentionally wanted to make this event
a very inclusive one that isn't just about the queer community. It's actually as much about the heteronormative majority. It's as much about everyone else as it is about the queer community. It's about building those bridges. It's about mending those fences. And it's about coming together. We're not going to have a naked party on the town green. This is going to be a very family friendly, super fun, very easy to participate event. We're going to have a kids zone. We're going to have amazing street vendors that are selling jewelry, and you can catch them at some of Sonoma County's finest farmers markets. We're also going to be having close to 30 nonprofits in the area that are not just LGBTQ centric. We have Farm to Pantry, we have Corazon, we have the Redwood Empire Food Bank. We have so many other nonprofits here to offer services, because our criterion was, if you're spreading love in Windsor and in Sonoma County, you belong with us. And we are here to support you just like you're here to support us. I moved to Windsor as a gay man and never once have felt discriminated against, have felt scared for my physical safety. And this event is really our community actually taking the first step into making sexual and gender identity a non-issue. Entonces, eso fue un poco de información. Entonces, dice la señorita Erika que este evento va a suceder el 25 de junio de 2 de la tarde a 9 de la noche. Va a haber oportunidades para uno es estar abierta al público, la entrada es gratis, va a haber recursos a la comunidad, va a haber música, va a haber otras actividades, dice. Y de ahí Spencer dijo que él ha vivido en ciudades grandes como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Washington, D.C., donde este tipo de actividades han existido desde los 1970s. Dice, una de las cosas interesantes que me he dado cuenta desde que llegué a Windsor es que la comunidad LGBTQ es una comunidad muy pequeña, donde la gente parece que no se siente con confianza de ser sí mismos, sí mismas, y lo que queremos es lo mismo que el resto de la comunidad heterosexual quiere. Eso es, queremos amar y que nos amen en la misma manera que hacen con las otras personas. Dice, queremos que nos quieran y queremos existir sin miedo de que no nos aprueben como seres humanos. Queremos que no nos saquen de las iglesias, queremos que no nos saquen del pueblo. Dice, esto no es nada más acerca de la comunidad LGBTQ, esto es acerca de la comunidad heterosexual participando y creando comunidad con la comunidad LGBTQ. Aquí van a haber gentes que van a estar vendiendo productos, va a haber 30 organizaciones no lucrativas, incluyendo el banco de comida que va a estar ahí. Dice, lo que nos dimos cuenta es que estas organizaciones fueron invitadas específicamente porque son organizaciones que participan en eventos grandes en toda la comunidad del condado de Sonoma, y si ellos pueden compartir su cariño y su amor en esos eventos, son bienvenidos, bienvenidas a la ciudad de Windsor a participar en este evento. Este es nuestro evento para crear comunidad con todos los demás. Señorita Erika, ¿alguna otra cosa? Sí, nada más, también nos queremos disculpar por los problemas de sonido, pero es que estamos atendiendo nuestros trabajos y tratando de organizar el evento y las otras cosas que tenemos en la comunidad, pero estamos haciendo el intento porque el mensaje llegue amplio a la comunidad. Y voy a empezar voy a compartir un poquito nada más parte de mi historia como madre, como familia. Primero lo voy a hacer en inglés, después voy a regresar al español. My child comes out at the age of 16, and acceptance was no a problem for us, as we love our children without conditions. But it was and still somehow scary to see that homophobia doesn't change much yet. And I'm so happy that my child decided to live in an open life and search for happiness. But I am also worried for his safety in the outside world.
And this is why I consider that it is very important to have safe spaces for youth and for adults they can have a good time and live positive experiences without fear. Una vez más, mi niño salió del closet, como lo decimos comúnmente, a la edad de 16 años. La aceptación para nosotros no fue ningún problema porque amamos a nuestros hijos sin condiciones, pero el grado de homofobia que todavía existe en nuestra sociedad y en nuestras comunidades era un poco de reto para nosotros porque obviamente estamos preocupados por su seguridad. Pero estamos muy contentos de que él decidió vivir una vida abierta y buscar su felicidad y donde él se sienta a gusto. Pero también estamos obviamente preocupados por todos los problemas que esto pueda traer en una sociedad todavía enfocada en la bisexualidad, en que solo hay dos géneros, el femenino y el masculino. Y es por lo que yo considero que es muy importante tener espacios seguros para los jóvenes y para los adultos, para que tengan un buen tiempo y experiencias positivas, que tengan un buen rato de convivencia y así podamos aceptarnos más unos a otros con nuestras diferencias y sin importar nuestra sexualidad, nuestro color, nuestros idiomas, nuestras culturas, pero ser una comunidad más unida en aceptación. Yo no sé si usted tenga también una pregunta para nosotros. I don't know if you have any question for us. No, simplemente se le está proveyendo el espacio. Ustedes decidan qué es lo que quieren compartir. Obviamente que ya sabemos que el evento va a suceder allá en la ciudad de Windsor, que ustedes están organizando esto, que es un evento familiar, que es un espacio público y la gente puede participar. Entonces, lo que ustedes quieran compartir, siéntanse con confianza de compartir esta información. So again, we know that the event is happening in Windsor. It's open to the public. It's a beautiful opportunity to begin creating community. We know that there was the Gay Pride Parade or the LGBTQ Pride Parade here in Santa Rosa last weekend. You all participated, I believe. Again, it's not something that is new. For Latinx community may be new, but for the community in general, this has been happening for many years. So not sure what else you would like to share. Spencer on Leanna. You know, I would like to say that I think that it's not new, even for the Latin community. I think that the newness is allowing for people to be able to love who they love and be public about it. And that's why we're doing this event and events like this, is because we need to bring it out into light. People have been gay as long as there have been people. So I think that's really important. Yeah, and before I translate, I want to make sure that I wasn't misunderstood. I wasn't saying that the Latinx community was not gay until recently. What I was saying is that because of religion, many of our Latinx community fails to accept their own community members. Right. Yes, I think that's so important. It's so important to say that. Yeah. Entonces, lo que decía la señorita Leanna es que, una vez más, es importante que reconozcamos que nuestra comunidad Latinx no recientemente ha descubrido que también existe la comunidad LGBTQ en esa comunidad, pero que ahora es el tiempo de presentar a la comunidad y aceptar a las comunidades y aceptar a nuestros hijos y nuestras hijas porque sean quien son. Entonces, eso es la importancia de este evento que mencionaba la señorita Leanna. And just a reminder for Latinx listeners who perhaps have been brought up being homophobic, just a reminder that the Catholic bishops, for those of you who identify as Catholic, and I say this every year in this show,
the Catholic bishops wrote a letter about 20 years ago when they convened in the United States, and they said, parents, accept your children because they are your children and they are a gift of God. It doesn't say, you know, because they are members of the LGBTQ community, you get to discriminate. It says, accept and love your children because that is the gift that you were given. Entonces, y aquí es donde les acuerdo lo que siempre digo cada año en este tiempo, para la gente católica que tal vez tiene tendencias homofóbicas, es importante que nos acuerdemos que hace como 20 años los arzobispos de todas las iglesias de los Estados Unidos claramente escribieron la carta, y si quieren la puedo poner en mi página de Facebook, DACA Sonoma County, que dice, padres, madres de familia, acepten sus hijos y sus hijas como se los mandó el Señor, right? Y eso no significa que porque son miembros de la comunidad LGBTQ vamos a discriminar. Dice, fueron el regalo que les mandó Dios y ustedes lo deben de aceptar y querer en la forma que se lo mandaron. Okay? So, it's important for us to remember that. And with that, unless I would appreciate it if you can just remind us when the event is going to happen, where the event is going to happen, and the time as we head out to our next announcement. Y con eso, si nos puede dar una vez más los detalles del evento, el día, la hora y el lugar, ya que vamos a ir a nuestros siguientes anuncios. Yes, once again, the event will happen on June 25th, is the last Saturday of the month, on Windsor Town Green from 2 p.m. to 9 p.m. And it will be a free event. Everyone is welcome, and this is a family-friendly event. ¿En español? Sí, perdón, el evento va a ser el 25 de junio, que es el último sábado de este mes. Es un evento abierto para la comunidad, amistoso o amigable para las familias, y va a ser en Windsor Town Green de 9 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a tener bebidas, comida, música todo el día, recursos y más. Gracias. Una vez más, de 2 de la tarde a 9 de la noche, el 25 de junio, allá en el Town Green, así le llaman, allá en la ciudad de Windsor, California. Y con eso quiero agradecerle a nuestros invitados, nuestras invitadas, por estar aquí con nosotros, nosotras el día de hoy. I want to thank our guests for being with us for this conversation. It's a wonderful conversation. We could go on for a longer period of time, and perhaps we will do an invite for you all to come back in the future. I know that señora Erika has been here before, but we want to thank you for taking the time and being with us here at Líderes del Futuro on KBBF. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Okay, y ahí vamos a tocar otra bonita canción y regresamos con ustedes